Am, Hola chicos y chicas otra vez. Esta vez grabo este video para poder revisar las tareas que habían estado haciendo durante el tiempo que ya pasó y para poder responder algunas consultas o algunas dudas que había de las personas que entregaron, porque en realidad son bastante pocos los que entregaron alguna parte de la tarea, así que revisemos eso. Eh, Hubo dos actividades principalmente que estaban relacionadas con eh, análisis de datos agrupados para poder encontrar medidas de tendencia central, y la primera actividad fue crear una tabla de frecuencia con datos de los, las remuneraciones de trabajadores de una empresa, y la segunda actividad tenía que ver con encontrar la media, la mediana y la moda de eso. Entonces procedemos a revisar. Entonces, tabla de frecuencia era la primera actividad, donde teníamos una tabla donde había rangos de sueldos entre 175.000 y 200.000 pesos, entre 200.000 y 225.000 pesos, etcétera, considerando entonces un límite inferior, un límite superior, que en este tramo, por ejemplo, es hasta casi 200.000 pesos, porque 200.000 pesos se consideran desde el tramo siguiente. Los límites superiores no incluyen, no están incluidos en ese intervalo. Entonces teníamos que completar esta tabla y lo hacíamos con algunos datos como la marca de clase, que era el promedio de los límites superior e inferior de cada intervalo. Después calculábamos, pero no calculábamos porque este dato está la frecuencia absoluta, que era la cantidad de individuos que caían en ese tramo. O sea, había en este caso 24 trabajadores que ganaban entre 175.000 y casi 200.000 pesos, ¿no? Si usted suma todo eso, nos da un resultado de 230, que era el número total de trabajadores, que era nuestro n para las fórmulas que vienen. Luego está la frecuencia relativa, que da una proporción respecto a un total de lo que representa cada uno de estos números de la frecuencia, y lo calculábamos dividiendo el- la frecuencia por el n. O sea, 24 dividido en 230 nos da ese número, 0,104. 27 dividido en 230 nos da 0,117, etc. Y eso podíamos representarlo luego como un porcentaje si lo multiplicábamos por 100. Lo vamos a ver en las preguntas. Y finalmente teníamos esta F mayúscula, que representa la frecuencia acumulada, donde va justamente haciendo eso, el, acumulando la cantidad de individuos de los tramos anteriores. Entonces, por ejemplo, acá, este tramo de aquí, si bien en este de 225.000 a 250.000 hay solo 18 personas, hasta ese tramo hay 69 personas, porque acumula todo lo anterior. O sea, hay 69 personas que ganarían hasta casi 250.000 pesos. Entonces, la primera parte era completar esa tabla. Mencionar que de la frecuencia relativa, la suma de todos esos valores daba 1, o tenía que dar 1, sino la aproximación muy similar a 1, 0,99 algo, porque eso representa el total. Si lo llamamos a porcentaje sería el 100%. Y en base a eso había que responder algunas preguntas, que son las que vamos a ver a continuación. ¿Cuántos trabajadores fueron encuestados? Bueno, dijimos que eran 230, porque era la suma de la frecuencia, que era este n que está acá abajo. ¿Cuántos trabajadores ganan entre 350 y 400? Bueno, habría que ver lo que están entre 350 y 400, ¿no? Estos dos tramos que están en verde, 37 y 19, si usted lo suma son 56. ¿Cuántos trabajadores ganan menos de 275.000? Entonces usted dirá, hasta acá, hasta aquí, estos trabajadores ganan entre 250 y 275.000. Pero todos los que ganan menos de eso son la suma de todo esto que están en amarillo. Pero para eso entonces lo podemos ver en el acumulado, 107. ¿Cuántos trabajadores ganan más de 325? 82. Ahí está también la explicación, y así con el resto de las preguntas. En esta parte no hubo tantos problemas, hubo más problemas en las preguntas que van más hacia el final. El tema de los porcentajes, por ejemplo, lo que les explicaba recién, cuando usted le pregunta qué porcentaje de trabajadores gana menos, bueno, los que ganan menos están en el primer tramo, entre 175.000 y 200.000 pesos, y son 24 trabajadores. Si los queremos llevar a porcentaje, ese valor que decíamos que hablaba como de la proporción, lo llevamos a un porcentaje, ¿no? 0,104 lo multiplicamos por 100 y nos va a dar entonces ese 10,4%. Lo mismo con los que ganan más. ¿Qué sueldo promedio sería el más común? Bueno, vea, ¿cuál es
¿dónde hay más personas? ¿En qué tramo hay más trabajadores? Si se fija acá, hay 38 personas, que son los que el tramo que más acumula. 38 personas que ganan entre 250 y 275. Por lo tanto, ahí podríamos decir que un sueldo promedio de ese tramo es este. Por lo tanto, ese sería como un sueldo como el más común. El menos común, bueno, sería lo mismo, pero a la inversa, ¿no? O sea, ¿cuál es el tramo que acumula menos personas? Claro, 16 personas en este tramo, por lo tanto ese sería un sueldo promedio nuevo. Y esta pregunta es la que causó un poco más de interpretaciones distintas, donde dice hasta cuánto ganaría como máximo la mitad de los trabajadores, pensando en que se va a unir con lo que viene después, con la otra actividad. Bueno, la mitad de los trabajadores, si los trabajadores son 230, la mitad tendría que ser la mitad de eso, por lo tanto son 115. Habría que ver más o menos cuánto gana el trabajador número 115. Si nosotros lo ordenamos desde el que gana menos hasta el que gana más, a estos 230, el trabajador que está justo al medio sería el que representa más o menos hasta lo máximo que podría ganar la mitad de esos trabajadores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hasta aquí hay 24, hasta acá hay 24 más 27, etc. Eso entonces es más fácil verlo en la columna de la frecuencia acumulada. Si buscamos al 115, tendríamos que estar entonces en este tramo de acá, porque hasta aquí hay 107 trabajadores y yo quiero 115, por lo tanto 115 cae, el trabajador 115 cae en este tramo. Por lo tanto, como máximo podrían aspirar a ganar entre 275 hasta 300.000 pesos, como la mitad de los trabajadores. Ahí está un poco más detallado la explicación. Ya, eso entonces era parte de la primera actividad. A varios como de los que entregaron, como digo, estuvieron bastante bien, estuvieron bastante acertados, pero hubo problemas en la interpretación de las preguntas acá abajo. Entonces, por eso mejor aclararlo. Revisemos entonces la segunda actividad que está relacionada con esta y que de alguna forma implicaba tener algunos conocimientos necesarios de esto para poder responder. Vamos allá. Se nos pide entonces calcular ahora de esos datos el promedio, media, la mediana y la moda. Entonces, completar la tabla en su cuaderno según los contenidos revisados. Era básicamente la misma tabla, lo que ahora cambiaba un poco era que se agregaban estos i pequeños, que son los contadores, decíamos, para hablar de que si el i vale 1 estábamos en el primer tramo, si el i vale 2 estábamos en el segundo tramo y así sucesivamente. Pero estos datos son lo mismo de la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada también, te lo puedes calcular. Y se incorporaba esta columna que era la multiplicación simplemente de la marca de clase con la frecuencia absoluta. Por lo tanto, eso multiplicado por esto nos da lo que está acá y así sucesivamente. De esto, si usted lo suma, nos va a dar un total que era la sumatoria de estos productos, que es lo que vamos a ocupar a continuación. Hay que calcular la media, la mediana y la moda, y para eso entonces vamos con la primera, que es la media, donde ocupamos esta fórmula. Y lo que mencionaba recién, vamos a ver que si bien ese n dijimos que era el 230, esa sumatoria sería la suma de todo esto, por lo tanto es este valor que vamos a estar ocupando. Hacemos esa división y nos da este valor, 287,9 bla 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 bla. Nosotros pedimos que lo redondeásemos a 3 decimales, por lo tanto eso nos queda aproximadamente eso, pero si usted se fija, son 287,935. Pero para poder darle una interpretación, estamos hablando de sueldos y habíamos dicho que esto eran miles de pesos, 175.000 a 200.000 pesos. Si esto lo multiplicamos por 1000, vamos entonces a llevarlo a dinero, a pesos, para dar una interpretación. Por lo tanto, la media nos queda aproximadamente en 287.935 pesos. Aquí bastante de los que entregaron estuvieron acertados, así que bien por ello. Vamos entonces ahora con la mediana. Para calcular la mediana tenemos que tener claridad del concepto también que involucra. La mediana era el dato que está justo al medio, cuando usted ordena los datos de menor a mayor, el dato que está justo al medio. Y para eso vamos a tener que pensar, como lo hicimos en la revisión de la actividad recién, si son 230
los trabajadores, el dato que está justo al medio sería, claro, el 115. Por lo tanto, tenemos que buscar el tramo donde está ese 115 para poder trabajar con su límite inferior y con las otras cosas que nos dieron. Si usted se fija, decíamos que el 115 está acumulado en este tramo. Por lo tanto, vamos a tener que mirar justamente acá. Y de aquí vamos a ir completando la fórmula simplemente. El límite inferior de ese tramo va a ser entonces ese 275, límite inferior, y es el que vamos a ocupar entonces en la fórmula. Vamos a sumarle entonces ahora esta fracción donde hay una resta de n medios, o sea, la mitad de los datos, que era ese mismo 115, menos f mayúscula, la frecuencia acumulada de en ese intervalo menos 1. Entonces, si estamos mirando en este intervalo, el f de i sería este, pero si me piden el f de i menos 1, o sea, el anterior, va a ser ese 107. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ocupar ahí en nuestra resta. Y se pide ahora el f de i, el f minúscula, ¿no? La frecuencia absoluta de ese intervalo. Entonces, si usted mira, f de i sería entonces nuestro 25. Y ese entonces vamos a ocuparlo como denominador de esta fracción. Bueno, nos falta multiplicar ahora por la amplitud. La amplitud, si usted se acuerda, era la diferencia que hay entre el límite inferior y superior de cada intervalo. En este caso entonces, entre 175.000 y 200.000 pesos, es la misma amplitud que entre 200.000 y 225.000 pesos, y ahí claramente son 25.000 pesos. Nosotros aquí, como esta tabla está en miles de pesos, lo dejamos como 25, pero aquí hay que recordar que son 25.000 pesos. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ocupar acá. Y vamos calculando simplemente. Hacemos esa resta y nos queda, resolvemos esa fracción y nos queda entonces ese valor al multiplicar por 25. Recuerde el famoso papomudas, nos queda ese valor y si lo sumamos entonces nos da 233. Nuevamente, pensando en que lo llevamos a una interpretación que tenga sentido para nosotros, eso lo podemos multiplicar por 1000 para llevarlo a nuestros pesos, y eso nos va a dar entonces que la mediana son 283.000 pesos. Entonces, recordar que para la mediana ocupamos el intervalo donde cabía el valor del medio y ahí ocupamos entonces todos los datos. Y eso era entonces la mediana. Aquí también hubo varios que acertaron, otros que quedaron solamente hasta el 283, pero hay que darle una interpretación a esto, así que es bueno tener presente que al multiplicar por 1000 para este caso nos da 283.000 pesos, pensando en que la tabla está en pesos. Y vamos finalmente con lo último que se nos pide, que es la moda. Tenemos también una fórmula. Aquí en la moda nuevamente hay que hacer un razonamiento similar al anterior y pensar, la moda es lo que más se repite, y para que algo se repita más es bueno ver en qué tramo hay más datos, porque ahí es más probable que se repitan. Entonces, ¿en qué tramo hay más datos acá? Aquí hay 19 datos nomás, acá hay 37 datos. Entonces, donde hay más es en este acá. Por lo tanto, vamos a tener que poner nuestro ojo en este tramo ahora. Y respecto a ese tramo, a este intervalo, vamos a ocupar los datos que nos piden. Entonces, lo primero va a ser encontrar el límite inferior, que en este caso, como estamos mirando en este tramo, va a ser 250, y ese es el que vamos a reemplazar nuestra fórmula. Y vamos a sumarle entonces lo que viene a continuación. Fíjense que nos piden el FI, o sea, la frecuencia absoluta del intervalo. Estamos mirando acá, por lo tanto, la frecuencia absoluta sería S38, que vamos a ocupar. Y nos piden restarlo con F de I, pero menos 1, o sea, el anterior a él. Fíjese, aquí resta a ese mismo FI, le resta 1. Por lo tanto, a ese de acá vamos a restarle le restamos 1 a la posición. Si aquí ese FI era I vale 4, vamos al I vale 3, vamos a ese. Y ocupamos entonces ese 18 para poner allá. Y vamos al denominador. Fíjese que este numerador que está acá es igual a esta primera parte del denominador, por lo tanto aquí vamos a tener lo mismo, 38 menos 18, y le vamos a sumar FI, que es el mismo 38, pero ahora
es el que viene después, ya no es el anterior, sino que el que viene después. Por lo tanto, si estábamos mirando acá, ese 38, el que viene después, el f de i más 1, es este de acá, ese 25. Entonces nos queda así. Y multiplicamos por la amplitud. La amplitud ya habíamos dicho que eran 25.000, por lo tanto nosotros ponemos acá el valor, pensando que estamos poniendo 25 solamente porque estamos la tabla ya la dijimos que está en miles de pesos. Y ahí va a ser importante tener cuidado con el simplificar de repente, porque no, conceptualmente no tiene sentido. Bueno, ok, entonces hacemos estas restas, 38 y lo de abajo también, lo restamos, que de esa forma vamos calculando, sumamos, etcétera. Eso lo dividimos, multiplicamos y ahora sumamos, y eso nos da entonces el valor 265,15. Nuevamente ese es un valor que está pensando en términos de la tabla en decimal, 265,15, pero si lo llevamos a una interpretación en dinero, 265,15 pesos no tiene mucho sentido, pensando en lo que es una moda, no es lo que más se repite, pero sí si lo multiplicamos por 1000, que es los miles de pesos, para que nos dé entonces el valor 265.150, que sería la moda, como el sueldo que más se repite, como un sueldo, sí, un sueldo como que más se repite, sería ese, 265.150. Entonces era tener cuidado nomás con el tramo, el intervalo donde se está mirando para poder hacer los cálculos y poder completar los datos. Con estos contadores es probable que tengan un poquito más de problemas, que si no están familiarizados o no se acuerdan puede dificultar, pero recordar que simplemente indica la posición. Entonces si yo estoy mirando un i específico, en este caso ese i como contador para la moda dijimos que es el número 4, 1, 2, 3, 4, la el cuarto tramo. Entonces el i menos 1 va a ser el 3 y acá el i más 1 va a ser el quinto. Bueno, cualquier duda pueden primero volver a mirar este video y luego obviamente poder hacerlas por correo o en el grupo de WhatsApp, que al final en el grupo de WhatsApp nos hacen muchas preguntas en realidad, pero para eso está disponible. Eso, estaremos viéndonos en las próximas actividades que vengan. Nos vemos.